Profe, disculpe la molestia. Sí. Yo soy Lucía de Pergamino. Nosotros teníamos entendido que en Pergamino era el 18 el parcial. No, ambas sedes, bueno, a ver, una vez que terminamos esta clase, Sí, los temas de la asignatura lo hablamos al final, ¿les parece? bien, Porque bien, si bueno. no vamos a interrumpir y tenemos una docente invitada y más vale ponernos de acuerdo después, pero ambas sedes tienen la misma fecha. Listo, listo. Muy ¿Eh? amable, gracias. Hablamos al final, si quieren. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, Raquel, vos si querés, nada, cualquier cosa también. Los aportes que quieras hacer y eso me decís. No, sí. ¿Sí? Sí. Un segundo que voy a enchufar la compu que se me está quedando sin batería Bueno, y ahí sí, vuelvo y no hay problema. 2 segundos. Acá volví. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Bien. Sí. Sí. Voy a compartir pantalla, ustedes me dicen. Lo que vamos a ver hoy, ya les dijo Raquel, igual los temas, la idea es todo lo que es fecundación, implantación y desarrollo embrionario. Como ya les dije, son temas que después se van a retomar en otras asignaturas, obviamente después a posterior, ¿sí? En el segundo cuatrimestre y también de tercero y después en la licenciatura. Esto, lo que vamos a ver ahora, está en el capítulo 7 del libro que ya lo tienen en el aula, el libro, ¿no, Raquel? Ese. Listo. En el capítulo 7 sí está todo esto que vamos a ver hoy. Obviamente que este PowerPoint que ustedes van a ver ahora está totalmente resumido, ¿sí? Y ustedes después lo que hacen es ampliar la lectura con el libro, ¿sí? Al final del PowerPoint van a ver ustedes que hay como un link de un videíto de YouTube, que eso después, bueno, cuando se lo suban y demás las profes de la asignatura, se los pueden subir como forma de link, eso yo no lo sé bien. Pero bueno, en ese videíto van a ver todo lo que es la explicación esto de la circulación fetal como para reforzar un poco la comprensión. ¿Sí? Porque hoy lo vamos a ver, algunos me van a decir que entendieron y después cuando vayan de nuevo a leer se les van a mezclar algunas cosas. ¿Sí? Una vez que lo entienden es fácil después, pero bueno, al principio cuesta. Bueno, ¿ahí se ve? Sí. Sí. Bien. Perfecto. Ahí lo amplié y ahí se pasa. Bien. Vamos a ver lo que es la parte de la fecundación primero. ¿Sí? Esto es muy cortito. En realidad la fecundación es el mecanismo en el cual se une, obviamente, un espermatozoide, se fusiona con el óvulo. ¿Sí? Y lo que se forma es una célula diploide o cigoto, que ahora vamos a ver las características. En realidad lo que es la parte de la fecundación, que esto es importante también para tenerlo en cuenta, porque después van a ver algo de patologías obstétricas, es dónde tiene lugar esta fecundación, ¿sí? La fecundación tiene lugar en la ampolla de la trompa de falopio, ¿sí? ¿Por qué es importante dónde tiene lugar, ¿sí? Esta fecundación? Si ustedes saben, seguramente que ya mi ciclo, me parece que, bueno, ya lo vieron en la expulsión, ¿sí? De ese óvulo. Bueno, una vez que se expulsa el óvulo, es captado, ¿sí? Por la trompa y, ¿sí? Por movimientos peristálticos va avanzando. El espermatozoide, obviamente, durante el coito va a avanzar, ¿sí? Y se va a unir junto con el óvulo para generar la fecundación. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es importante esto de que sea en la ampolla de la trompa de falopio? En realidad es importante la ubicación porque después, ¿sí? Sigue migrando y teniendo ciertas divisiones, que ahora lo vamos a ver, donde, ¿sí? Después surge la implantación. ¿Qué pasa si la fecundación se produce más, ¿sí? Si el óvulo sigue migrando y se produce una fecundación, ¿sí? Más abajo, o se produce una fecundación en el útero? Puede llegar a surgir que la implantación sea más baja, ¿sí? O directamente, ¿sí? Que sea,
directamente en la trompa. Entonces ahí vamos a tener las problemáticas después, a posterior, que ustedes después van a ver de patologías obstétricas, que son o implantación baja de la placenta o un embarazo ectópico, ¿sí? Porque se implantó en la trompa, ¿sí? Entonces, seguramente que esto por ahí lo han escuchado. Lo ideal, ¿sí? Es que siempre la fecundación sea en la ampolla y que después empiece a migrar, ¿sí? Obviamente que no solamente se produce por esto, las patologías después que van a haber obstétricas como hemorrágicas, sino también tiene otros, ¿sí? Coadyuvantes, digamos, de la madre que hacen que se produzca mal el implante, ¿sí? Lo que es la implantación. Bien, entonces, para que se produzca esta fecundación, lo importante es que ese óvulo, ¿sí? Que se produzca la ovulación, obviamente primeramente, que sea captado por la trompa, ¿sí? Y a su vez que empiece a migrar y que ese espermatozoide ascienda. Para que ese espermatozoide ascienda, ¿sí? Correctamente, tenemos que tener adelgazamiento del moco cervical. Por eso durante la ovulación, ¿sí? Con la liberación de estrógenos y de progesterona, más que nada el pico de estrógeno que se hace, el moco se pone filante. ¿Qué quiere decir filancia? Quiere decir que tengo como que hago así con el dedo, ¿sí? Y es algo como si fuera más, como un líquido más ceroso, ¿sí? Donde el espermatozoide puede ascender muy rápidamente. Por eso es importante esto, porque a veces cuando tenemos problemas en la fecundación y demás, se estudian todos estos factores que pueden llegar a dificultar el ascenso de los espermatozoides, ¿sí? Bien, otra de las cosas, ese pico de estrógeno que nosotros vamos a tener durante la ovulación va a aumentar el peristaltismo, ¿sí? Por eso, más que nada, el peristaltismo de estas trompas. ¿Para qué? Para la captación de ese óvulo y que ese óvulo migre, ¿sí? Hasta la ampolla, donde se produce la fecundación, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Sí. Algo importante, que esto creo que no me acuerdo yo si les di yo la clase yo estoy mal, sí, me parece que yo se las di a las clases de, ¿cómo se llama? De ciclo, ¿sí? Cuando vemos lo que es la parte del ciclo reproductor, bueno, el óvulo, ¿sí? Que es expulsado por el ovario, ¿sí? Acuérdense que ese óvulo que es expulsado por el ovario queda un cuerpo hemorrágico, ¿sí? Ese folículo que tenía el óvulo adentro, ¿sí? Queda un folículo hemorrágico. ¿Qué quiere decir eso? Que después va involucionando y ese mismo, ¿sí? Folículo va a empezar a formar lo que es el cuerpo lúteo y a secretar hormonas continuar con la secreción de hormonas, tanto de estrógeno como de progesterona. ¿Sí? ¿Por qué le digo que es importante esto? Porque en realidad lo que es fecundación, ¿sí? Y después implantación y demás, requiere sí o sí de la secreción de hormonas para la continuidad de esa gestación. ¿Sí? Entonces, ese óvulo, ¿sí? Que fue expulsado, tengo en el ovario, ¿sí? Para que ustedes se visualicen el ovario, me quedó el folículo. Bueno, ese folículo va a empezar a formar el cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo va a ser el que va a segregar estrógeno y progesterona. ¿Sí? Después vamos a ver en qué momento segrega más. Bien. Algo importante de detalles para que tengan en cuenta es que el esperma, ¿sí? Durante la eyaculación, aproximadamente entre 200 a 500 millones llegan a la trompa en 5 minutos. O sea, fíjense la rapidez que tiene y más que nada cuando tenemos este moco filante, cuando se produce la ovulación. Si el coito se produce fuera, obviamente, o no está durante el periodo fértil de la mujer, ¿sí? Obviamente que estos espermatozoides no van a ascender tan rápidamente, ¿sí? O si tengo alteraciones del moco cervical. También tiene que ver esta cantidad de espermatozoides en el esperma, tiene que ver con la edad, ¿sí? A mayor edad, menor cantidad de espermatozoides en el esperma. No quiere decir que no va a tener la misma cantidad de líquido y la misma cantidad de esperma, sino la calidad, ¿sí? La cantidad de esos espermatozoides no van a ser la misma cantidad y tampoco van a ser las mismas características. Generalmente tienen la cola que por ahí es más corta, por ahí no tiene el mismo movimiento, ¿sí? A medida que van pasando los años, ¿sí?
no va a ser lo mismo. Por más que el hombre tenga una capacidad reproductiva, ¿sí? Mucho mayor que la mujer. Sabemos que la mujer, ya cuando empieza la menarquía, ¿sí? ¿Sí? O la menopausia, ya directamente no va a producir más óvulos, ¿sí? Bien, entonces, esto con respecto al espermatozoide, ¿sí? Al esperma. El espermatozoide, a su vez, algo importante es que tiene una capucha protectora que se llama crosoma, ¿sí? Esto hay que tenerlo en cuenta porque es después lo que entra en contacto directamente con el óvulo. Bien, otra cosa es el óvulo, ¿sí? El óvulo ¿sí? que el ovario expulsa en ese momento tiene dos membranas. Una corona radiada, ¿sí? Y una membrana pelúcida. ¿Por qué es importante esto? Porque este óvulo, ¿sí? Estas protecciones que tiene son las que captan, en las que entran en contacto con la copucha acrosómica de ese espermatozoide, ¿sí? No todos los espermatozoides que llegan van a poder, ¿sí? Penetrar esa corona radiada del óvulo, ¿sí? Solamente van a ser aquellos espermatozoides que en un momento se pensaba que era el espermatozoide el que llegaba y seleccionaba, ¿sí? Pero hoy en día hay muchos estudios científicos y demás que lo que dicen es que el óvulo es el que capta ese espermatozoide, ¿sí? O sea, se está estudiando bastante esto, hay como una reacción química y demás donde el óvulo es el que capta ese espermatozoide. O sea, como hay como una cierta selección, no es que el primero que llega va a fecundar, ¿sí? Eso es como para que lo tengan de detalle. Bien. Fíjense en acá que yo les puse una fotito como muy básica de cómo penetra esa corona radiada. Esto, ¿sí? Es la fecundación. Para penetrar esta corona radiada, ¿sí? Primero lo que hace es penetrar la corona radiada, que es esta, y después la zona pelúcida, ¿sí? La corona radiada son estas parece como celulitas, por eso se llama radiada, porque tiene como una cosita así que sale como una ramificación. Bueno, esta parte del óvulo, ¿sí? Es la que penetra entra en contacto con la capucha acrosómica. Y después hace lo que es la penetración en la zona pelúcida, ¿sí? Esta reacción, ¿sí? Se llama reacción acrosómica. ¿Qué pasa? Para poder, primero entra en contacto con la corona radiada y después entra en contacto con la zona pelúcida. Pero para entrar, que es la zona más íntima, que después es donde tenemos la unión de los núcleos, ¿sí? Entonces, para generar esa unión con o sea, poder penetrar esa zona pelúcida, tengo que tener una reacción acrosómica. ¿Qué quiere decir esto de reacción acrosómica? Son como muchas palabras nuevas, ¿no? Todo esto lo tienen en el libro igual. Pero bueno, ¿qué pasa con esta reacción acrosómica? Acá se liberan enzimas, ¿sí? Son enzimas que se llaman espermiolicinas, ¿sí? Nunca me sale bien el nombre, no es necesario que se sepan el nombre, sino que sí que se liberan enzimas. Estas enzimas lo que hacen es disolver esa zona pelúcida. Si no se liberan estas enzimas, el espermatozoide no puede ingresar directamente al núcleo y unirse a los núcleos, ¿sí? ¿Qué sucede con esto? Cuando hay problemas de fecundación, muchas veces, ¿sí? Hay problemas en la reacción acrosómica, donde este espermatozoide no libera estas enzimas, entonces no puede ingresar directamente en el núcleo, ¿sí? También esa es una alteración que a veces se puede llegar a producir en lo que es la parte de la fecundación, ¿sí? Bien. Otra cosa que sucede en este momento es la capacitación, y se llama así, capacitación, ¿sí? La capacitación del espermatozoide tiene que ver con esto de liberar la membrana que recubre el núcleo. Entonces, una vez que penetra la zona pelúcida, porque liberó enzimas y pudo penetrar, ¿sí? Acá empieza lo que es la unión entre los núcleos. Y para producirse la unión entre el núcleo del óvulo y el núcleo del espermatozoide, se produce una capacitación, ¿sí? Que lo que hace es, pierde la cola, ¿sí? Ese espermatozoide, y a su vez esa membrana, acrosoma, ¿sí? Esa membrana que recubría, que vimos recién en el espermatozoide, se sale, ¿sí? Y se liberan, ¿sí? Por fosfolípidos y glucoproteínas y demás que recubren ese núcleo y se unen los núcleos.
¿Está? Todas esas las reacciones que se tienen que suceden durante la fecundación. Fíjense que son un montón de pasos, ¿sí? Esos pasos, si hay alguna interrupción o hay alguna alteración en alguno de esos, tanto sea del espermatozoide como del óvulo, ¿sí? O interacción o rechazo del óvulo, ¿sí? Cuestión química, ya sea por hormonas o por fosfolípido o cualquier otra alteración, hace que no se produzca la fecundación, ¿sí? Fíjense que no es tan fácil la fecundación, que a veces, vieron que a veces parece que fuera fácil, pero no, lleva todo un proceso, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, no. ¿No? Bien. Bueno, seguimos. Entonces, tengo la unión de los dos núcleos, ¿sí? Al tener los dos núcleos, yo voy a tener material genético del padre más material genético de la madre, ¿sí? O, ¿sí? De donante, de quien sea, ¿sí? Pero voy a tener dos materiales genéticos. Esos materiales genéticos lo que se van a hacer es, se van a unir, ¿sí? Y van a formar la famosa célula diploide, ¿sí? Diploide, ¿por qué? Porque tengo dos núcleos. Y tengo material genético y cromosomas de los dos, ¿sí? Eso después lo que se va a hacer es, se va a unir, ¿sí? Y se va a mezclar ese material genético y esos cromosomas, ¿sí? Se van a producir la unión cromosómica, ¿está? Eso es como mucho más complejo, tiene que ver con genética, que obviamente no vamos a entrar en detalle. Lo importante que ustedes tienen que saber es que tenemos una división, ¿sí? Meiótica, porque tenemos una división de núcleos, ¿sí? Una unión y una división meiótica, donde lo que hago es replicar ese material, ¿sí? Genético. Lo que estoy haciendo es unión de cromosomas, ¿sí? Se emparejan y forman una célula cigoto diploide, ¿sí? De 23 cromosomas cada núcleo. ¿Está? ¿Qué puede pasar acá? Que esto lo vamos a ver después lo van a ver el año que viene, lo vamos a ver nosotros en Críticos 3, pero después lo van a ver el año que viene, lo que son las malformaciones congénitas. ¿Por qué? Porque puede ser que esos cromosomas que se emparejan, ¿sí? A veces sean 3, sean 2, ¿sí? Como corresponde, o sea uno solo, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes conocen el famoso síndrome de Down, ¿sí? El síndrome de Down tiene trisomía en el par 21. Quiere decir que acá yo tengo en uno de los núcleos, ¿sí? De estos núcleos que yo tengo, en estos cromosomas, voy a tener 3. Por eso es trisomía en el par 21. ¿Sí? En el cromosoma 21 voy a tener 3, en vez de tener 2. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos, ¿sí? Ciertos síndromes, malformaciones y demás que tienen que ver con el material genético y con esta unión durante el proceso de la fecundación. ¿Sí? Bien, y obviamente depende lo que aporten, ¿sí? ¿Qué material, ¿sí? Cromosómico aporto, si es X o predomina Y, ¿sí? Y digamos, ahí voy a hacer, si va a ser femenino o va a ser masculino, ¿sí? O sea, el sexo del feto. Acá tenemos lo que es la parte de la fusión de núcleo que lo vieron ahí. ¿Me entendieron hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, Sí. tenemos la división meiótica, ¿sí? Porque división de esos núcleos, esa célula diploide y demás. Después, las divisiones no van a ser más de meiosis, porque la meiosis es igual, ¿sí? La división igual. Después van a ser divisiones mitóticas, ¿sí? Después vamos a tener divisiones mitóticas. Todo esto seguramente que lo vieron en anatomofisiología, ¿sí? Por ahí les resulta. Vieron que en tercero y en cuarto empiezan a retomar cosas de primero, seguramente. Todo esto se vuelve a repetir, pero bueno, esto seguramente ya lo vieron en anatomofisiología. Una vez que ya tengo el cigoto, ¿sí? Empieza a dividirse mitóticamente. Hoy en día con lo que es la inteligencia artificial hay un montón de videitos de fecundación e implantación que son fantásticos, ¿sí? Donde ustedes pueden encontrar cómo se produce rápidamente esta división, ¿sí? Que les estoy diciendo ahora. Se producen rápidamente, ¿sí? Divisiones mitóticas. Entonces, rápidamente empieza, ¿sí? Ese huevo cigoto, ¿sí? Ya fecundado, empieza a migrar por la trompa, ¿sí? Si yo tengo alteraciones de peritrantismo en la trompa porque tengo bajada de ese estrógeno, ¿sí? Puede ser que el ovario
no me esté liberando, si ese cuerpo lúteo no me esté liberando demasiado estrógeno. Si no me está liberando demasiado estrógeno, yo voy a tener problemas en la migración de ese cigoto. ¿Sí? Acuérdense que el pico de estrógeno me ayuda al peritaltismo de la trompa. ¿Sí? Entonces, puede pasar, ¿sí?, que empieza a migrar más lento. Al migrar más lento se va a implantar en otro lugar que no se tiene que implantar. ¿Sí? Eso como para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces, tengo el cigoto, ¿sí? Ese cigoto se va a empezar a dividir a medida que va migrando, se va a dividir, hasta formar una mórula, ¿sí? La mórula alcanza el útero, es lo que va a alcanzar el útero, ¿sí? Esa mórula es un conjunto de células, ¿sí?, con divisiones, muchas divisiones. Cada una de esas células después va a tener un material genético y se va a diferenciar para formar los sistemas, ¿sí? La mórula alcanza el útero entre el cuarto y el quinto día de fecundación, ¿sí? Una vez que tuvo la fecundación, entre el cuarto y el quinto día migra, ¿sí?, y se forma la mórula completa. ¿Tá? Es un conjunto de células. Ustedes van a ver como un ramillete. ¿Vieron las granadas que yo digo, las granadas de fruta? Bueno, es una cosa así. Y van a ver que son muchas celulitas juntitas. Eso es una mórula, una pelotita llena de células, ¿sí? Una vez que ya pasa, ¿sí?, al útero, ya empieza la división. Y acá ya no va a ser más mórula, ¿sí?, sino va a ser blastocito. ¿Por qué? Porque se va a dividir en dos láminas, ¿sí? Después de mórula, entonces pasa a blastocito, después del quinto día aproximadamente. Este blastocito se va a formar, ¿sí?, va a tener dos capas. Una que se va a llamar tronfoblasto, ¿sí?, que va a dar lugar a la formación de las membranas fetales, y el otro, ¿sí?, la otra lámina es el famoso disco embrionario. Esa lámina, que se llama disco embrionario, es la que va a dar, ¿sí?, el desarrollo del embrión y del feto a posterior. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? Primero el cigoto, migra, se va dividiendo, se forma la mórula baja hacia el útero, una vez que está en el útero, ¿sí?, se transforma en blastocito. Todo esto en cuestión de días. El blastocito tiene dos láminas, tronfoblasto y disco embrionario. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Bien. A ver qué les puse acá. Hasta acá no sabemos, sí, seguramente que algo de sintomatología de la gestante va a tener, pero muy poco, ¿sí? Mucho de lo que es la sintomatología del embarazo no va a tener, ¿sí? Por ahí ni cuenta se dio que estaba embarazada. ¿Qué va a pasar acá? ¿Sí? ¿Cuándo me doy cuenta que puedo hacer una prueba diagnóstica de gestación y de embarazo? ¿Sí? Cuando tengo la implantación. En la implantación la produce el blastocito. ¿Qué hace el blastocito? Penetra el endometrio. ¿Sí? Ese blastocito que vimos, fíjense que acá está bien definido. Esto es el endometrio, ¿sí? Y acá tenemos, ¿sí?, la diferencia del tronfoblasto, que da a todo lo que es la parte de las membranas fetales, y esto que ven acá, que está en un conjunto de células, esto es el disco embrionario. No sé si lo logran ver. Y fíjense cómo penetra, ¿sí? Esto se llama penetración. Esta penetración, ¿qué va a liberar? ¿Sí? Va a liberar gonadotrofina, ¿sí? Gonadotrofina coriónica humana. Entre el 8º y 10º día de la fecundación. ¿Sí? Entonces, esa penetración, ¿sí?, de esas vellosidades del blastocito van a liberar la hormona gonadotrofina coriónica humana. ¿Qué hace esta liberación de hormonas? ¿Dónde se puede ver? ¿Dónde se hacen las pruebas de embarazo? ¿Qué pruebas de embarazo conocen ustedes? De paso aprovecho tomar un mate. En la de sangre se va a ver. Bien. Vamos a ver. La de sangre y cuál otra más. Y orina. Bien, y la de orina, ¿sí? Los niveles altos de esta hormona gonadotrofina, bueno, los exámenes de orina que ustedes conocen, que son test rápidos, ¿sí?, de embarazo,
de gestación, estos test rápidos lo que tienen es una tira reactiva sensible a la gonadotrofina coriónica humana, ¿sí? Entonces, tienen sensibilidad a esta hormona. Si yo tengo mucha liberación de esta hormona, quiere decir que tengo una gestación, ¿sí? Si no, no es sensible. Lo mismo sucede en sangre. Al tener un pico elevado de gonadotrofina de liberación de esta hormona, ¿sí? Quiere decir que tengo mucha circulación en sangre. Entonces se detecta a través, ¿sí?, de la muestra sanguínea. Esto quiere decir que tengo una gestación en curso, ¿sí? Bien, ¿quién lo produce esta liberación? Se activa esta liberación con la penetración y la implantación del blastocito. Si no hay implantación, no hay liberación de gonadotrofina, ¿sí? Y obviamente se produjo, ¿sí?, el desprendimiento del endometrio y, ¿sí?, se terminó, o sea, directamente empieza con pérdidas. Algo importante de esto, para que todo esto se mantenga, yo tengo ese cuerpo, no hay que olvidar el ovario con el cuerpo lúteo, ¿sí? Yo tengo ese cuerpo lúteo en el ovario que me sigue segregando estrógeno y progesterona. ¿Qué va a pasar acá? Voy a tener mayor liberación de progesterona, ¿sí? No solamente voy a tener de estrógeno, sino que se va a aumentar, ¿sí?, ese cuerpo lúteo a producirse la implantación y la fecundación, va a aumentar e incrementar la secreción de progesterona. ¿Qué hace la progesterona? La progesterona lo que va a hacer es aumentar la vascularización y la vasodilatación. Por lo tanto, esta paciente va a empezar con náuseas, ¿sí?, va a empezar con edema, va a empezar con cefalea, ¿sí? ¿Por qué? Por el incremento de esa vasodilatación, ¿sí? Entonces, y a su vez, la elevación de la gonadotrofina también puede llegar a producir náuseas, ¿sí? Después, obviamente, que todo esto sí son sintomatologías del embarazo y de la gestación, ¿tá? Pero también se debe a ese pico de progesterona que yo tengo. ¿Por qué se va a producir esa vasodilatación, ¿sí?, y ese aumento de esa irrigación sanguínea? Porque yo ahora tengo que, o sea, lo que va a hacer el cerebro, ¿sí?, va a ser ese ovario, va a ser todo en conjunto, ese sistema, todo, lo que va a hacer es, va a ponerse en campaña, ¿sí?, de generar mayor cantidad de recursos, en este caso van a ser de mayor irrigación sanguínea, mayor oxigenación y demás, hacia el útero, ¿sí? Por eso van a ver que los pacientes a veces también tienen hipotensión, ¿sí?, porque todo va a ir hacia el útero. ¿Para qué? Para mejorar, ¿sí?, y para producir el desarrollo de ese embrión, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? Sí. Bien. Esto es lo que yo les decía de lo que es la invasión y la penetración del blastocito, ¿sí? Si ustedes ven, no solamente es que viene el blastocito y se implantó, sino que hay toda una serie de días donde se va a producir una serie de, ¿sí?, ubicación, ¿sí?, de posicionamiento. Primero van a ver que se posiciona ese blastocito, ¿sí?, después tiene una orientación, una adhesión, ¿sí?, y a medida que se va acomodando, obviamente que tengo mayor desarrollo de células, ¿sí? Mayor irrigación sanguínea se hace mayor aumento e incremento de ese endometrio, ¿sí? Porque es el que va a después sostener toda el desarrollo embrionario, ¿sí?, el desarrollo fetal después. Y después se produce la invasión por último. Fíjense cómo va cambiando, ¿sí?, y cómo se van desarrollando esas células y se van diferenciando. A medida que van creciendo lo que es la masa celular y la cantidad de células y demás, ese desarrollo celular también se van diferenciando. ¿Qué quiere decir diferenciación celular? Tiene que ver con el material genético. Es, bueno, esta célula va para el sistema digestivo, esta célula va para el sistema respiratorio, sistema nervioso central, y así se van diferenciando, ¿sí? Obviamente eso tiene que ver con el material genético, ¿sí? Bien, algo importante de esto. Vieron que dijimos que el tronfoblasto, que es esta parte externa, ¿sí? Este tronfoblasto, ¿qué va a dar lugar? Va a dar lugar a la formación de la capa interna, ¿sí?, que es el amnios, ¿sí?, que da todo lo que es la parte de líquido amniótico, el cordón umbilical, ¿sí?, y la capa externa, que es el corion, ¿sí?, que también esto va a dar formación a todo lo que es la parte de la placenta. También parte del cordón umbilical, pero, ¿sí?, más que nada la placenta. ¿Está? O sea, a su vez el tronfoblasto se divide en dos.
para dar lugar a estas membranas fetales que le llamamos nosotros, que es la famosa bolsa que ustedes conocen, ¿sí? Que en realidad es membrana, ¿sí? Donde tiene el líquido amniótico, ¿sí? Y también todo lo que es la parte del cordón umbilical y de la placenta. ¿Sí? Todo eso se forma a través del tromfoblasto. Mucha información, ¿no? Todavía falta. Sí. La capa interna. El amnios. Después el corion es más que nada, da lugar a todo lo que es parte del cordón, no todo, pero parte, y de la placenta. Bien, y el disco embrionario da lugar al embrión, ¿sí? A la formación del embrión. Bien, detalles que tenemos que saber sobre la formación de este líquido amniótico, ¿sí? Una vez que se empieza a formar y demás, este líquido amniótico se contiene a través de las membranas de la membrana amniótica, ¿sí? Como la palabra lo dice. ¿Qué importancia tiene este líquido amniótico? Que esto después seguramente cuando vean control de la gestante o control prenatal, van a ver esto de las ecografías, que van a ver qué tenemos que ver en esa ecografía, ¿sí? En realidad ustedes no van a hacer evaluación ecográfica porque eso lo hace el médico, ¿sí? Pero sí está bueno saber, por lo menos saber esto de si tenemos exceso de líquido o falta de líquido, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay patologías obstétricas sobre esto, ¿sí? ¿Qué pasa con el líquido amniótico? El líquido amniótico está compuesto por el 98% de agua, glucosa, proteínas y urea. En realidad, este líquido amniótico va a ser parte de alimento y parte de protección de ese desarrollo de ese embrión, ¿sí? Y después de ese feto. ¿Está? Por eso ese feto lo que va a hacer es, lo va a deglutir y lo va a eliminar. Se va a reabsorber, ¿sí? Y se va a sustituir cada 3 horas aproximadamente, ¿sí? Por eso tiene como un cierto filtrado ese líquido amniótico. Todo esto, todo este filtrado, toda esa eliminación de desechos y toda esta cuestión, lo va a hacer la placenta, ¿sí? La comunicación de esa gestante con su feto va a ser a través de la placenta, ¿sí? Por eso es tan importante que ahora lo vamos a ver. Entonces, el líquido amniótico, ¿sí? A veces se estudian, ¿sí? Obviamente también tiene células y demás, donde a veces van a ver algunos estudios que se punza ese líquido amniótico y se analiza. Lo importante de esto es que yo puedo analizar, ¿sí? Si ese feto tiene alguna malformación y demás a través de extracción de punción de líquido amniótico. Pero bueno, no quiero complicarlos demasiado. Bien, esto que les decía, las funciones, ¿sí? Nutrición. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Bueno, algo importante entonces, de este líquido amniótico voy a tener ese feto que se va a empezar a desarrollar y demás, por eso es importante tener la cantidad suficiente de ese líquido. Ese líquido se mide a través de ecografía. A través de la ecografía vamos a ver si ese líquido es suficiente o no para ese feto durante su etapa de desarrollo fetal. ¿Qué va a hacer ese líquido? Va a mantener la temperatura constante de ese feto, va a permitir que no se genere demasiada presión sobre ese feto para favorecer su desarrollo, ¿sí? Y a su vez va a permitir, como es un medio acuoso, que se desarrolle ese cordón umbilical y que tenga menor compresión también en ese cordón umbilical, ¿sí? Va a permitir el movimiento de ese feto, ¿sí? Y a su vez lo va a nutrir a través de esas que dijimos recién que tienen glucoproteínas y demás, ¿sí? Que lo ingiere el feto. ¿Está? Y obviamente que evita la adhesión de la membrana fetal al feto. Bien, esas son las funciones del líquido amniótico, ¿sí? De la membrana amniótica. Vamos con la placenta. Esto no sé si lo habían visto, Raquel, esto o no, todavía no. Se nombró así, cómo está formado, bueno, placenta, cuando hablamos del tema del embarazo, del control preconcepcional, así en general, así como un pantallazo. Sí. Bien, así que ahora es reforzar con más detalle. Bien, la placenta, ¿sí? La placenta nosotros es lo más importante que vamos a tener en la gestación, ¿sí? Con respecto al
control, ¿sí? ¿Cómo la vamos a controlar? La vamos a controlar a través de una ecografía, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que ver en las ecografías? ¿Dónde está implantada esa placenta? ¿Sí? Y a su vez también lo que vamos a ver es el tamaño de esa placenta, si a veces se hacen también otros estudios, como son el ecodoppler, que lo que permite es ver esa irrigación sanguínea desde la placenta hacia el feto, ¿sí? Si no está interrumpida por algo. A veces tenemos interrupción, a veces tenemos desprendimiento, a veces tenemos hematomas. Los hematomas en lo que es la inserción de la placenta a veces sucede mucho cuando son gestantes que tienen mayor edad, ¿sí? Entonces a veces se producen hematomas en el endometrio. Y eso puede llegar a producirse desprendimiento de placenta baja y demás. Entonces, es un órgano sumamente vascularizado, ¿sí? Que lo que va a permitir, que ahora vamos a verlo en circulación fetal, lo que va a permitir es la nutrición y la eliminación de desechos de ese feto. O sea, a ese feto le va a llegar y va a depender exclusivamente de la placenta para que le lleguen los nutrientes, el oxígeno y para que pueda eliminar esos desechos. ¿Sí? Ese recién nacido, ¿sí? Ese dióxido de carbono, esa eliminación de pequeña orina que puede llegar a ser el feto y demás, toda la eliminación que realizan el líquido amniótico va a ser filtrado por la placenta, ¿sí? Y todo el aporte de oxígeno y nutrientes, ya sean micro o macronutrientes, va a ser enviado a través de la placenta hacia el feto, ¿sí? Bien, tenemos dos caras en la placenta, que esto después lo van a ver en parto, o en cesárea, cuando vean, ¿sí? Que tenemos dos caras, una es la cara fetal y otra es la cara materna, ¿sí? La cara fetal es una parte blanquecina, llena de vasos sanguíneos, de gran calibre y forma el cordón umbilical. O sea, la cara fetal es lo que va a ver el feto, por eso se llama cara fetal. Tiene todo lo que es la parte blanquecina, van a ver que aparte después cuando tengan la oportunidad de ver cesárea o partos, lo van a ver, ¿sí? Y van a ver que es blanquecino porque es donde tiene la unión el cordón umbilical. Y después tenemos la cara materna, que es la que tiene cotiledones. ¿Por qué se llaman cotiledones? Ahora lo vamos a ver. A ver si lo tengo en la otra diapo, ¿sí? Estos son los cotiledones, ¿sí? Son como si fueran conjuntos, obviamente, de células y demás, que lo que hacen es formar pequeños así como partecitas, donde eso es lo que se une directamente, ¿sí? Se une directamente al endometrio, ¿sí? Por eso lo importante es ver que estos cotiledones no estén desgarrados, ¿sí? Cuando se hace la expulsión de la placenta, o que estén todos, ¿sí? Porque a veces faltan partes y demás. Esto quiere decir que hay retención de placenta, restos placentarios y demás, ¿sí? Y acá tienen la parte de la cara fetal, ¿sí? Que es blanquecina, vascularizada, y la otra es totalmente diferente. Bien, las funciones ya se los dije, ¿sí? Fíjense cómo está implantada la placenta, lo ideal es que esté un poco más arriba, igual en esta foto está medio abajo, lo ideal es que esté más arriba. Siempre, siempre, siempre van a ser primero el feto, ¿sí? Tiene que ser expulsado primero el feto y después la placenta. ¿Qué pasaría si nace primero la placenta y después el feto? Pregunta, piensen. Perfecto, las dos cosas, ¿sí? Vamos a tener una gran hemorragia, ¿sí? Y a su vez, ese feto se va a quedar sin oxígeno. Acuérdense que la única aporte de oxígeno, ese feto no está respirando en el útero, ¿sí? No puede respirar. Ahora vamos a ver por qué no respira. Pero, bien, se queda sin oxígeno, ¿sí? Entonces, directamente voy a tener hipoxia, ¿sí? Y un recién nacido con hipoxia directamente neonatal, ¿sí? Entonces, nunca pueden hacer primero la placenta. Siempre primero el feto, después el cordón y después la placenta, ¿sí? Hay patologías que hacen que nazca primero la placenta o que se expulse primero la placenta del cordón, y ahí es donde tenemos un recién nacido crítico, ¿sí? Directamente que tenemos que hacer RCP. Bien. Otra de las cosas, ¿sí? De la placenta, algo importante, es que una vez que la placenta está desarrollada, vieron que nosotros decíamos que el cuerpo lúteo
elimina o produce lo que es estrógeno y progesterona. Bueno, una vez que la placenta ya está desarrollada y ya está bien implantada y demás, acá volví. Sí, te habías quedado Acá volví. congelada. Ahí está, acá volví. Se me había quedado congelada, se me fue la señal. Bueno, les decía que, entonces, el estrógeno y la progesterona lo secreta, sí, el ovario. Una vez que ya se desarrolla la placenta, es secretado por la placenta. ¿Sí? El estrógeno y la progesterona, para continuar con el desarrollo fetal, es secretado por la placenta. Si no secreta más, el ovario. ¿Sí? Entonces, otra de las funciones de la placenta es la producción de hormonas también. ¿Sí? Produce gonadotrofina coriónica, ¿sí? Lactógeno placentario y relaxina. ¿Para qué me permite esto? Esto estimula lo que es la relajación, ¿sí? Y a su vez promueve lo que es la actividad uterina. Más que nada va a intervenir en el proceso del parto, ¿sí? Y en las contracciones que después lo van a ver después en parto, ¿sí? Y el lactógeno placentario también. El lactógeno placentario estimula lo que es la producción de prolactina, que también va a estimular a lo que es la parte del desarrollo mamario para la lactancia posterior, ¿sí? Para la lactancia materna, y a su vez es antagonista de la insulina, ¿sí? También va a ir compensando, ¿sí? Son hormonas que va a secretar esta placenta. Bien. Y por último, el cordón umbilical, ¿sí? El cordón umbilical es lo que ustedes ven acá, ¿sí? El cordón umbilical tiene una longitud de entre 58 y 61 centímetros, ¿sí? Al finalizar el embarazo. Obviamente que es chiquitito y va creciendo. Esto lo que le permite al feto es mayor movilidad, ¿sí? En ese líquido amniótico y a su vez es flexible, ¿sí? Es algo que es muy flexible. ¿Cómo está conformado este cordón umbilical? ¿Qué es lo que ustedes tienen que ver cuando hacen recepción de recién nacido? ¿Sí? La importancia. Tiene 2 arterias y una vena, ¿sí? Una vena umbilical grande y 2 arterias chiquitas, ¿sí? Eso cuando se hace el corte del cordón umbilical es lo primero que se ve, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede, si no, a tener alteración en el flujo sanguíneo. Ustedes piensen que la comunicación de la placenta, ¿sí? Es el cordón, ¿sí? Entonces, si yo tengo alterados esos vasos sanguíneos, voy a tener alteración de ese flujo que le va a llegar al feto, ¿sí? A su vez, para que no se colapse, ¿sí? Adentro del útero, este cordón umbilical tiene, ¿sí? Un recubrimiento que se llama gelatina de Wharton, ¿sí? La gelatina de Wharton es lo que ustedes ven ahí en la foto, ¿sí? Es un tejido gelatinoso blanquecino, ¿sí? Es muy gelatinoso y blanquecino. Eso es totalmente gelatinoso y demás afuera, ¿sí? Cuando nace ese feto, cuando nace y se corta ese cordón, van a ver que se contrae, ¿sí? Por eso se llama, se contrae con respecto al aire. Entonces, lo que favorece es que ese bebé, sí, que ese feto o ese recién nacido no tenga, ¿sí? O alguna hemorragia. ¿Está? Entonces, lo que hacen es, obviamente, que uno lo clampea, lo corta y le pone el clamp. Pero de igual manera sabemos que esa gelatina lo que hace es comprimirse cuando entra en contacto con el aire. ¿Sí? Bien, creo que... Y es después lo que se seca y se cae solito. ¿Sí? Por eso las que son madres se acuerdan del cordón umbilical y algunos lo guardan también. Bien, estamos hasta acá con las membranas fetales. Ahora vamos con... Todo esto entonces se desprende del tronfoblasto. Ahora vamos con disco embrionario. ¿Sí? El disco embrionario es el que va a dar desarrollo, ¿sí? A lo que es el feto. El disco embrionario es el que va a dar primero desarrollo al embrión y después al feto. Algo importante de esto.
cuándo consideramos que es embrión y cuándo consideramos que es feto. ¿Sí? Ahí, esto es como medio pregunta de examen, seguramente, para que lo tengan en cuenta. ¿Cuándo consideramos que es embrión y cuándo consideramos que cambia etapa fetal? ¿Sí? Embrión generalmente es hasta la 8ª semana y feto es a partir de la 9ª semana. ¿Cuáles son los factores que yo, o sea, cuándo determino esto? Esperen un segundo acá. ¿Cuándo voy a determinar esto? No quiere decir que yo tenga 9 semanas y que determino por eso, ¿sí? Porque a veces también cuesta un poco esto de sacar las semanas de gestación y demás. Lo importante es saber que es feto una vez que empieza con la etapa de la osificación, ¿sí? Ya no es más cartílago, sino empieza a formar la osificación, empieza a tener densidad ósea. Por eso se considera feto, ¿sí? Aparte de las semanas de gestación, tiene que ver con la parte de formar la densidad ósea, ¿sí? Tengo osificación, ¿sí? Empieza a desarrollar con más fuerza ese sistema musculoesquelético, ¿sí? Bien. Y obviamente la parte cardiovascular, pero ahora lo vamos a ver con más detalle. Entonces, eso con respecto al embrión. Nosotros en el embrión, si vieron que ustedes tenían ese disco embrionario divino, ese disco embrionario está formado de esta manera. Es un puñado de células que se van diferenciando, ¿sí? Esta etapa preembrionaria que se considera, ¿sí? Ese disco embrionario que se empieza a diferenciar y a subdividir, ¿sí? Forma 3 capas. Seguimos con las capas. Tenemos un disco embrionario formado por 3 capas. Una es, ¿sí? El endodermo, que es la capa más interna, el mesodermo, que es la capa intermedia, y el ectodermo, que es la parte más externa. Si ustedes lo ven, tiene esta forma, ¿sí? El ectodermo es la parte más externa, ¿sí? Mesodermo en el medio, y el endodermo la parte interna, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se considera que yo tengo este disco que se empieza a subdividir y demás y empieza a dar lugar al embrión? Cuando tengo la fecundación hasta el día 14, ¿sí? Acá tengo lo que es durante el desplazamiento, la implementación del endometrio, ¿vieron toda esa parte que estaba la ubicación del blastocito y demás? Bueno, durante todo ese proceso, hasta el día 14, yo voy a tener la diferenciación de estas capas, ¿sí? ¿Dónde voy a tener todo esto? ¿Por qué es importante saber estas capas? Porque es lo que va a dar lugar a los sistemas de desarrollo de ese feto, ¿sí? Bien, lo que yo les decía de a partir, bueno, que etapa embrionaria y etapa fetal es lo mismo que les dije recién. Y vamos con las etapas, con las capas. Profe, una consulta. Sí. Entonces podemos decir que en la etapa preembrionaria es donde se da la diferenciación de las células. Bien. ¿Y así? Bien. Sí. Es la diferenciación de las células que lo que hace es formar esas 3 capas. Ectodermo, ¿sí? Mesodermo y endodermo. Se llama etapa preembrionaria. Y después ya, una vez que están divididas esas capas, ¿sí? Dan, que se llaman también, la pueden encontrar, creo que en el libro se los puse así, porque en el libro creo que está como capas germinales, ¿sí? Esas capas dan lugar a la formación de los sistemas. Es la diferenciación de las células. Fíjense, la capa interna, que es el endodermo, da lugar a, puse expiratorio, es respiratorio, al aparato respiratorio, ¿sí? Por más que diga expiratorio, al aparato respiratorio, ¿sí? Al aparato gastrointestinal, al hígado, al páncreas, la vejiga y la uretra, ¿sí? La capa interna es el endometrio, el endodermo, ¿sí? Yo ya me confundí yo misma. El endodermo da lugar, ¿sí? A la formación de estos sistemas, ¿sí? O sea, es la diferenciación celular. Después, obviamente, se va a seguir desarrollando durante el desarrollo embrionario. Después tenemos la capa intermedia, que es el mesodermo, ¿sí? El mesodermo da lugar a la formación de sistema muscular, esquelético, corazón, sangre, vasos sanguíneos, aparato urinario y aparato reproductor, que es la intermedia, ¿sí? Y la externa
tiene que ver, que es el ectodermo, ¿sí? A todo lo que es la parte más externa, ¿sí? Y a las terminaciones de los demás sistemas. Por ejemplo, la piel, ¿sí? Todo lo que es sistema tegumentario lo va a dar el ectodermo. Sistema nervioso, órganos de los sentidos, por eso tiene que ver con las aperturas y demás, la boca y el ano, ¿sí? Es como bien la diferenciación celular. Y acá tienen el desarrollo de los sistemas orgánicos, ¿sí? Todo esto en la etapa embrionaria, preembrionaria y después en la etapa embrionaria, ¿sí? Se van formando ese embrión con esta información. ¿Me entendieron hasta acá? Sí. Sí, profe. Sí, sí. Bien. Salimos de embrión y vamos con el desarrollo fetal. ¿Sí? El desarrollo de los sistemas ahora en sí, que es la parte por ahí más compleja. Todo me parece que es complejo, pero Mucha información. es como mucha información, ¿viste? A mí porque me encanta esto, pero es como mucha información. Bueno, desarrollo de los sistemas orgánicos del feto, ¿sí? Obviamente se produce por esta diferenciación de las diferentes capas, la diferenciación celular, y vamos a tener los diferentes sistemas. Sistema cardiovascular. ¿A partir de cuándo comienza a desarrollarse los vasos sanguíneos y a formarse, ¿sí? El sistema cardiovascular? Es a partir del día 21, ¿sí? Día 21, no semana. A partir del día 21 comienza a latir, ¿sí? Un pequeño vaso. ¿Sí? Se empieza a formar un tubo, ¿sí? Un vaso sanguíneo solo y empieza a latir. Recién entre la semana 6 y 8 ya vamos a tener lo que es ese gran vaso a diferenciarse y a dar la forma al famoso corazón. ¿Sí? Recién entre la semana 6 y 8. ¿Sí? Que es donde se puede llegar a desarrollar si tengo una interrupción del flujo sanguíneo, ¿sí? Si yo tengo una interrupción del flujo sanguíneo durante la semana 6 y 8, puedo llegar a desarrollar una cardiopatía congénita, ¿sí? Algo importante, cuando yo tengo el desarrollo de todos estos sistemas, tengo que tener un buen flujo sanguíneo, una buena carga de hormonas, ¿sí? De progesterona, una buena vasodilatación, porque si yo tengo baja progesterona, bajo flujo sanguíneo que va desde la placenta a ese feto, ¿sí? Voy a tener interrupción del desarrollo de estos sistemas. Entonces acá es donde vienen lo que son los riesgos a tener malformaciones congénitas, ¿sí? Obviamente hay algunos que tienen que ver por alteraciones de este flujo sanguíneo, las malformaciones, y otras tienen que ver por cuestiones cromosómicas, como vimos anteriormente. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Una Entonces, pregunta, profe. ¿Ahí entraría el soplo fisiológico, por ejemplo? el soplo fisiológico, no. Ahora vamos a ver la circulación fetal y ahí te vas a dar cuenta cuál es el soplo fisiológico. Bien, no, acá tiene que ver con malformaciones en cavidades o malformaciones en tabiques, ¿sí? O malformaciones en grandes vasos, ¿sí? Que esto después lo van a ver el cuatrimestre que viene con cardiopatías congénitas. Tiene que ver con anomalías ya, malformaciones grandes a nivel cardiovascular, ¿sí? Este soplo fisiológico ahora vamos a ver qué es. Es algo más sencillo, obviamente trae complicaciones a futuro, pero cuando uno es más grande, pero a veces sí, a veces no, depende. Bien, circulación fetal. Y acá vamos con la parte compleja de la comprensión, ¿sí? Ustedes, o sea, seguramente que es algo que siempre, porque a mí me generaba duda cuando era estudiante, cómo se nutría, ¿sí? Cómo era la eliminación de ese feto, ¿sí? Cuando estaba en el útero, ¿sí? Que no podía respirar. ¿Cómo se oxigenaba? Se oxigena a través del cordón umbilical, perfecto, ¿sí? De la sangre que le pasa a la madre. ¿Y qué pasa con el sistema pulmonar? ¿Sí? Bueno, todo esto se explica en la circulación fetal. La circulación fetal funciona, ¿sí? Casi más que diferente con el adulto, ¿sí? O con el niño. ¿Por qué? Porque nosotros en la circulación fetal lo que hace el feto es
no hace la circulación menor. ¿Sí? Para que ustedes entiendan mejor antes de arrancar con las comunicaciones y demás, en la circulación fetal, lo que se prioriza es la circulación mayor. ¿Sí? La circulación menor, que es la circulación, porque no se produce el intercambio gaseoso. ¿Sí? Se produce el intercambio, sí, pero todo lo hace la placenta, no lo hace el pulmón. ¿Sí? El pulmón solamente se irriga. ¿Me siguen hasta acá? O sea, el sistema pulmonar, ¿sí?, no hace intercambio gaseoso. ¿Sí? Porque se está desarrollando, esos alvéolos están creciendo, se está desarrollando los bronquios. Ahora vamos a ver diferentes semanas de gestación y demás. Entonces, el intercambio gaseoso no lo va a hacer el pulmón, ¿sí? El intercambio gaseoso lo hace la placenta. Entonces, ¿qué son los pulmones en este momento? Dentro del feto, dentro del útero, solamente otro órgano más que tiene que ser irrigado. ¿Sí? ¿Está? ¿Me entienden hasta ahí? No hacen la respiración. Bien. Eso para que lo entiendan así como fundamental, ¿sí? Hasta ahora no tenemos branquias, porque si no están en medio acuoso, si no serían como medio pescaditos los niños. Pero bueno, por eso no pueden hacer intercambio gaseoso, ¿sí? Bien. Entonces, lo que se prioriza es la circulación mayor. Para que se produzca esto y que se saltee, digamos, los pulmones y que no se haga el intercambio gaseoso, para eso hay comunicaciones, ¿sí? Que se llaman conductos. Estos conductos, que yo se los puse acá, que ahora les voy a explicar bien la circulación, pero esperen un segundo, acá. Bien, estas comunicaciones son, esto para que lo anoten y lo tengan en cuenta porque ahora vemos la circulación. El ductus venoso, ¿sí?, que es la comunicación entre la vena umbilical y la vena cava inferior, ¿sí? El ductus arterial, que es la comunicación entre la arteria pulmonar y la aorta, y el foramen oval, que es la abertura entre el tabique que separa las dos aurículas. ¿Está? Estas tres comunicaciones son las comunicaciones que tiene todo feto dentro del útero. Cuando está en desarrollo son comunicaciones normales. Después que nace, todo eso se cierra, ¿sí? Creo que Agustina habías preguntado, este soplo fisiológico tiene que ver con un ductus arterial, ¿sí?, o un foramen oval persistente, que haya estado y siguió esa comunicación que no tiene que estar, pero bueno, quedó, ¿sí? A veces se hacen cirugías, a veces no, todo depende si da síntoma o no, ¿sí? Pero bueno, tiene que ver con esto, ¿sí? Con estas comunicaciones que generalmente nace ese bebé, después de las 48, 72 horas, todo se cierra, ¿sí? Bien. Vieron que son complejos. No es que nacimos de un repollo, como nos dijeron cuando éramos chiquitos. Todo esto es complejo. Bien. Vamos con circulación fetal. Hasta acá las tres comunicaciones la tienen en claro, ¿sí? Se saltea la circulación menor. Ahora vamos con la explicación de la circulación fetal. Acá me paran y me preguntan, porque a veces genera un poco de confusión. Bien. Si ustedes ven acá, ¿ven la flechita ahí? ¿Se ve la flechita cuando yo marco? Sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Mejor porque yo les voy marcando con la flechita. Bueno, ustedes tienen acá la placenta, ¿sí? De la placenta voy a tener el cordón umbilical. Lo que le estoy marcando acá es el cordón umbilical. ¿Sí? Bien. Este cordón umbilical tiene una vena y dos arterias. Dijimos que el cordón umbilical se conforma por esas dos cosas, una vena y dos arterias. Esto que ven acá, que está enroscadito en violeta, son las arterias, ¿sí? Y esto grande es la vena. La vena va a transportar sangre oxigenada, ¿sí? La vena del cordón umbilical, que se comunica con la placenta, transporta sangre oxigenada, ¿sí? Y las arterias umbilicales transportan sangre desoxigenada. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Qué sería al revés de lo que el cuerpo adulto? Al revés. Entonces, ellos nacieron, esto va al revés.
como para que esté complicadita la cosa. Ellos es al revés, ¿sí? La sangre al feto ingresa a través de, la sangre oxigenada ingresa a través de la vena umbilical. ¿Sí? Y la desoxigenada sale a través de las arterias umbilicales. ¿Sí? Bien, entonces yo tengo la placenta. ¿Me dijeron algo? ¿No? Bien, entonces, tengo la placenta, cordón umbilical, ¿sí? Tengo la vena y las dos arterias, ¿sí? De la vena va a salir la sangre oxigenada. Bien. Ese cordón se comunica, ¿sí? Con el feto. Y yo a veces se lo dibujo en el pizarrón como más fácil para entenderlo, acá no podemos, ¿sí? Pero ustedes van a ver, acá simulen que todos esos sistemas que están ahí adentro son del feto, ¿sí? Que está el feto ahí. ¿Está? Bien. Esa sangre oxigenada va a entrar entonces por la vena umbilical a través del feto, ¿sí? Y se va a unir con la vena cava inferior. ¿Está? Entonces, esa vena umbilical se une con la vena cava inferior. ¿Sí? Voy a tener una unión ahí. El conducto, el ductus venoso. Bien, perfecto, muy bien. Entonces, esa unión entre la vena cava inferior y la vena umbilical va a formar el conducto venoso. ¿Sí? Ese conducto venoso está cerca del hígado, por ahí acá en el dibujo está como mucho más arriba, pero en realidad está muy cerca del hígado, ¿sí? Y está cerca de lo que es el sistema portohepático, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que ustedes sepan es eso. Va a dar la unión, esa unión va a dar a formar el conducto venoso, ¿sí? Bien, entonces, toda esa irrigación, ¿sí? Que va a entrar por el cordón umbilical, esa irrigación de sangre oxigenada, ¿sí? Va a oxigenar todo lo que es la parte de vena cava inferior y va a oxigenar, irrigar todos los órganos. ¿Dónde desemboca esa vena cava inferior? En la circulación normal, en un corazón normal. En la aurícula derecha. Bien, perfecto, muy bien. Entonces, acá, ¿sí? Que ustedes tienen acá, yo voy a tener esa unión, ¿sí? Con vena cava inferior, y va a desembocar en la aurícula derecha como corresponde. ¿Sí? Entonces, toda la sangre que viene de la placenta, oxigenada, va a desembocar en la aurícula derecha. ¿Sí? Está oxigenada acá. A través de la vena cava inferior. ¿Qué va a pasar acá? ¿Sí? Fíjense que acá tengo una flechita. Bueno, esta cantidad de sangre que tengo acá, que está oxigenada, va a pasar al ventrículo derecho. ¿Sí? Como en la circulación normal. Del ventrículo derecho, ¿sí? Va a pasar ¿a dónde? Después del ventrículo derecho, ¿dónde pasa la sangre normalmente? A las arterias pulmonares. En la arteria pulmonar, perfecto. Bien, entonces, voy a tener la sangre oxigenada que va a venir a través de vena cava inferior, que se unió previamente, obviamente, con la vena umbilical, y desemboca en la aurícula derecha. De aurícula derecha va a pasar un porcentaje de sangre a ventrículo derecho menor, ¿sí? No va a ser muy grande ese porcentaje de sangre, y el resto de sangre va a pasar a través de la comunicación que ustedes tienen acá, FO, que es el foramen oval. Es una comunicación que es entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque yo no me sirve de nada esa circulación menor, yo no quiero oxigenar la sangre. ¿Sí? Entonces, parte de la sangre que está en la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho, ¿sí? Y del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Y la otra parte de la sangre, ¿sí? Un gran flujo y gran porcentaje de sangre, va a pasar de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, directamente a través de ese agujerito que se llama foramen oval. ¿Sí? De esa abertura que se llama foramen oval. O sea, tengo una comunicación entre las dos aurículas. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sería Bien. porque ya la sangre ya viene oxigenada, de derecho. No sería como Claro. normal. No, por eso No hace tenemos falta que algún vaya a los pulmones. Bien, bien. Entonces, repito otra vez, ¿sí? La sangre oxigenada viene a través de la vena cava inferior, ¿sí?
por la unión previa en el conducto venoso con el cordón umbilical, ¿sí? La vena del cordón umbilical. Llega oxigenada a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa una parte al ventrículo derecho, ¿sí? Y la otra parte de la sangre pasa a la aurícula izquierda a través de la comunicación del foramen oval. ¿Sí? Sí, profe, ahí se entendió. ¿Se entendió? Mayor pulmón. Sí. ¿Todos? Repito otra vez. Bien. Sería como el sistema mayor y menor al mismo tiempo. Claro, una cosa así. Es un chino básico, pero así. Es como un chino, pero es así. Bien. Entonces, tengo, ¿sí? Toda esa sangre que ya tengo en la aurícula izquierda, ¿sí? Y esa sangre que pasó a la arteria pulmonar, tengo otra comunicación más ahí, ¿sí? Un porcentaje muy chiquito va a ir a los pulmones para irrigarlos solamente, ¿sí? Un 5%, casi, ¿sí? Más o menos. Entonces, la sangre que estaba acá en el ventrículo derecho, que va por arteria pulmonar, irriga los pulmones, ¿sí? Un porcentaje va a ir ahí, irrigar los pulmones, y el otro porcentaje, ¿sí? Se va a comunicar directamente con la aorta. Esto por cuestiones de presiones, ¿sí? Mayor flujo, mayor presión y pasa directamente con la comunicación. Esta comunicación es el conducto arterioso, ¿sí? El conducto arterioso es la comunicación entre la arteria pulmonar y la aorta, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Esta arteria pulmonar que tiene flujo sanguíneo, ¿sí? Que está oxigenado, oxigena los pulmones, ¿sí? Pero va a pasar poca cantidad acá. La mayor cantidad se va a pasar a la aorta, directamente, por esa comunicación. Que en el adulto, obviamente, en la circulación normal no está esa comunicación, ¿sí? Esa comunicación es el conducto arterioso. ¿Sí? ¿Me entendieron? Sí, Sí, se profe. entiende. Bien. Sí, sí. Entonces, irrigo los pulmones, ¿sí? Y obviamente la sangre desoxigenada vuelve, ¿sí? A la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda yo voy a tener toda la sangre que me pasó de la aurícula derecha, ¿sí? Entonces, en la aurícula izquierda, ay no, pero igual tienen un videito donde les explica bien la circulación fetal. No la puse a grabar a la clase, no sé, Raquel, si la estás grabando. No. Ni sé cómo se graba yo, soy un desastre. No, pero de cualquier manera, bueno, con esta explicación, después ver el power, ver la foto, es como que vos tenés que ir razonando y también Sí. el libro, obviamente que te permite ampliar. Cuando Sí, llega el después tienen momento, el videito este de YouTube que yo les Claro. puse, que también está como re fácil la explicación. ¿sí? Porque yo lo que les digo siempre que esto es una guía y es para que entiendan. Obviamente que con esto es imposible fijar conocimiento. O sea, para poder fijar algo tenés que entenderlo, aprenderlo, y bueno, y eso lleva a lectura, a razonar, y siempre está el libro con los temas Sí. que uno da. Sí. Por eso la idea es que lo comprendan ahora, si después cuando van Claro. al libro y lo leen, Es es comprender mucho más ahora. fácil. Claro. Bien, entonces, tenemos la sangre oxigenada así de la aurícula derecha que pasó por el foramen oval a la aurícula izquierda. ¿Sí? De la aurícula izquierda la sangre va a ser igual que en la circulación mayor. ¿Sí? Va a pasar al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo a la circulación mayor. ¿Sí? Entonces, voy a tener la mayor cantidad de sangre, ¿sí? Que va a pasar hacia aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque va a pasar a la circulación mayor. Pero también voy a recibir sangre de ese pulmón que fue oxigenado, ¿sí? A través de las venas pulmonares que desembocan en la aurícula izquierda. Entonces, por eso decimos siempre que ese recién nacido, cuando nace, no va a saturar correctamente. ¿Por qué? Porque va a tener sangre oxigenada y sangre desoxigenada, ¿sí? De esa irrigación sanguínea que va a tener, ¿sí? Continua hacia los pulmones y hacia la vena cava superior, ¿sí? Todo lo que es la parte superior. ¿Está? Bien. Entonces, esa sangre que está en la aurícula izquierda, ¿sí? Que pasó a través del foramen oval, va a pasar
¿sí? Al ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo se eyecta a través de la aorta a la circulación mayor, ¿sí? Y en la aorta se va a encontrar también con la sangre que va a venir de la arteria pulmonar, ¿sí? O sea que voy a tener mayor flujo sanguíneo. Por eso están estas comunicaciones. Voy a tener mayor flujo sanguíneo para la circulación mayor, ¿sí? De la aorta, ¿sí? Se va a irrigar todo el organismo, todo de ese feto, y se van a formar las famosas, ¿sí? O sea, ¿vieron las ilíacas? ¿Sí? Las arterias ilíacas van a unirse con las arterias umbilicales, o van a formar parte de las arterias umbilicales, ¿sí? Para desembocar todo lo que es la sangre desoxigenada en la placenta. ¿Sí? O sea, las arterias umbilicales son parte de las arterias ilíacas en realidad. ¿Sí? Que lo que hacen es irrigar todo lo que es la circulación mayor y demás, pero nada más que van a eliminar, en este caso van a eliminar desechos. Van a ir con sangre desoxigenada. ¿Sí? Van a formar parte de las arterias umbilicales y eso se va a ir hacia la placenta. ¿Está? Eso es la circulación fetal. No es mucho, ¿sí? Sí, por ahí genera un poco de confusión esto de las comunicaciones, de cómo son los gradientes de presión y demás de la sangre, pero esto lo van a ver después en el videito, ¿sí? Para reforzar. ¿Alguna pregunta de esto? Ya sé que es como, ya están quemados con esto, pero bueno. Esperen que le dejo el dibujito. Pregunta, ¿quieren que repita algo nuevamente? ¿No? ¿Seguimos? Profe, ¿podés repetir de nuevo lo de las arterias ilíacas? Bien. Una vez que la sangre oxigenada, ¿sí?, llega al ventrículo izquierdo, es eyectada a través de la aorta. En la aorta también me voy a encontrar con sangre que va a venir de la arteria pulmonar, ¿sí? ¿Por qué? Por la comunicación que tengo del ductus arterioso, ¿sí? Entonces voy a tener mayor flujo sanguíneo ahí. Ese flujo sanguíneo va a pasar y va a irrigar todo el organismo, ¿sí? Y se va a eliminar, o sea, una vez que irriga todos los sistemas, va a eliminar los desechos a través de las crestas, ¿sí? Que la aorta además, obviamente se forman las diferentes arterias, y van a culminar en las arterias ilíacas. Esas arterias ilíacas son las que van a dar forma a las arterias umbilicales. ¿Sí? Esas arterias umbilicales son las que se unen al cordón umbilical y se unen a la placenta, y en la placenta es donde se va a producir el filtrado de desechos y eliminación de desechos. ¿Sí? ¿Quedó más o menos? Sí, sí, profe, quedó. Bien. Bien. Bueno, seguimos. La sangre fetal, ¿sí? La sangre fetal, la hemoglobina, ¿sí? Algo importante de esto es que la sangre fetal obviamente se empieza a desarrollar y comienza a desarrollarse las células sanguíneas a partir de la 5ª semana de gestación. ¿Sí? A partir de la 5ª semana de gestación empiezan a formarse, ¿sí?, los elementos formes de la sangre. La médula ósea, ¿sí?, a partir de la 10ª semana de gestación. Y la hemoglobina, algo importante, la hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina materna. ¿Sí? Es como, ¿sí?, que tiene mayor adhesión de esas moléculas de oxígeno que la hemoglobina materna. Entonces, el hígado va a fabricar esas células sanguíneas a partir de la 5ª semana y la médula ósea va a estar en mayor funcionamiento a partir de la 10ª semana. Fíjense que hay como ciertas semanas de diferencia. ¿Sí? Y otra cosa, la hemoglobina fetal tiene mayor adhesión y afinidad por el oxígeno. Esto es básico de la sangre fetal. Bien, sistema respiratorio. Y acá vamos con un poquito más igual lo que viene ahora es más fácil. El aparato respiratorio, ¿sí?, su formación, en realidad esto para que lo tengan en cuenta, más que nada si tienen niños, el desarrollo pulmonar completo se da hasta los 8 años.
¿sí? De edad. Hasta los 8 años de edad se da el desarrollo pulmonar completo. Pero, obviamente, ¿eso por qué? Es importante saberlo, ¿por qué? Porque cuando tienen pacientes con dificultad respiratoria, que tienen, siempre hacen bronquiolitis, broncoespasmo y demás, bueno, saben que hasta los 8 años, ¿sí? Se produce el desarrollo pulmonar. Pero en realidad, lo que es el aparato respiratorio a nivel fetal, ¿sí? Cuando se considera que ya está desarrollado y que ese recién nacido tiene viabilidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si un feto, ¿sí? Por ejemplo, se produce un parto, ¿sí? Por prematuro, por inexpulsivo, por alguna complicación materna, bueno, hay que saber cuándo, ¿sí? Ese feto es viable o no. ¿Qué quiere decir? Que puede vivir o no. El límite de viabilidad son las 23 semanas de gestación, ¿sí? En las 23 semanas de gestación se considera que ese feto es viable, ¿sí? Que puede llegar a vivir. No siempre, ¿sí? Todo depende del lugar donde nace, todo depende también si fue madurado o no, ¿sí? Con la aplicación de corticoides prenatales. Eso después lo van a ver más adelante. Lo importante es que saber que en la semana 23 de gestación es donde se concluye la formación de los pulmones, los bronquios y los alvéolos, ¿sí? Vamos a tener que tener en cuenta eso en el del aparato respiratorio. La formación de los pulmones, si bien desarrollados, los bronquios y los bronquiolos y los alvéolos. Lo importante de la maduración, ¿sí? Pulmonar es, yo tengo el desarrollo, al principio se produce un desarrollo de una ampolla, ¿sí? Donde después se diferencian los pulmones y después se empiezan a desarrollar los bronquios, ¿sí? Izquierdo-derecho con los bronquiolos. Y después los alvéolos. Lo que yo voy a tener, porque se considera que es viable o no, es cuando tengo la segregación de surfactante. ¿Se acuerdan lo que era el surfactante? ¿Era algo que evitaba el colapso pulmonar? Muy bien, perfecto. Un tensioactivo o algo así. Bien, es una sustancia tensoactiva que lo que permite es, ¿sí? Es mantener, ¿sí? Y favorecer la tensión superficial del alvéolo, ¿sí? Lo que permite es que mantener ese alvéolo abierto para que haga el intercambio gaseoso con el vaso sanguíneo. ¿Sí? Tengo el alvéolo acá y el vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces lo que permite es que mantener la apertura de ese alvéolo y mayor agregación para que no se colapse y pueda hacer el intercambio gaseoso. ¿Qué pasa si no tengo un surfactante? No se puede hacer el intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque ese alvéolo se colapsa, ¿sí? ¿Cuándo se considera que se produce, ¿sí? Surfactante? El feto empieza a producir el surfactante a partir de la semana 20, ¿sí? Entre la semana 20 y la semana 23. Entre esas semanas donde comienza a producir mayor cantidad de surfactante. En la semana 20 ya empieza a producir, pero en la semana 23 ya tiene mayor producción. Entonces mantiene ese alvéolo un poco más abierto. ¿Qué es lo que sucede en estas semanas? Que a veces tienen viabilidad en semana 23, 24, todo va a depender de la producción de surfactante y también va a depender de la cantidad de alvéolos que yo tengo, ¿sí? Todo eso se puede llegar a ayudar con corticoides prenatales. Generalmente cuando se sospecha que una paciente puede llegar a tener un embarazo, un parto prematuro, se ponen corticoides prenatales. ¿Por qué? Ese corticoide de depósito que se le pone a la gestante ayuda a la liberación de surfactante en el feto, ¿sí? Y a la producción de surfactante. Por eso a veces se le pone corticoides prenatales, ¿sí? A la gestante, ¿sí? Ayuda a la maduración pulmonar. La betametasona intramuscular sería. La betametasona intramuscular. ¿Sí? Betametasona intramuscular se pone en 2 dosis, todo depende, obviamente, de la indicación, pero generalmente son 2 dosis y eso ayuda a que el feto produzca más rápidamente surfactante. ¿Sí? Por eso se dice desarrollo pulmonar, pero en realidad es la liberación de surfactante. Bien, fíjense cuándo es la maduración de la producción de surfactante. La cantidad suficiente de surfactante para que se produzca el intercambio gaseoso es recién en la semana 35. O sea, ya, fíjense que en la 37 para adelante, 38, ya es de término. Entonces, quiere decir que, ¿sí? Casi en el último mes, en el 8º mes de gestación, ¿sí? Y es donde se produce la mayor cantidad de producción de surfactante. Si nace antes, ese pacientito va a tener dificultad respiratoria.
¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene suficiente surfactante. ¿Está? Por eso se hace esa maduración pulmonar. Bien. ¿Me entendieron? Sí, sí. Sí, sí. Después van a ver, ¿ves? Esto es lo que yo les decía de los pulmones primitivos. En realidad tiene que ver con esto de la división de los bronquios, del desarrollo pulmonar, los lóbulos, ¿sí? A medida que van pasando las semanas de gestación se va desarrollando cada vez más. Y ese árbol bronquial también. Y la maduración completa del sistema pulmonar es a los 8 años de edad. Cuando un niño tiene 8 años ya se considera que ya tiene la cantidad de alvéolos y bronquiolos suficientes y desarrollo pulmonar suficiente. ¿Sí? Después lo van a ver y bueno, en el libro está como más detalladito todo eso. Bien, sistema nervioso. ¿Sí? El desarrollo fetal del sistema nervioso empieza en la semana 4. ¿Sí? Chiquitito. En la semana 4, acá voy a tener, ¿sí? El cerebro se va a desarrollar en 2 lóbulos. ¿Sí? En la semana 5, esos 2 lóbulos van a emanar, esos pares craneales, ¿sí? Y se desarrolla recién en el sistema, en la semana 6, todo lo que es el sistema nervioso periférico, ¿sí? Pero fíjense que no funcionan correctamente hasta los 7 a 10 años de edad, el sistema periférico. De hecho, se considera que el desarrollo del sistema frontal, ¿sí? De la parte frontal del cerebro, tiene recién su maduración completa a los 25 años. O sea, es un montón. Bueno, hay muchos estudios ahora de todo lo que es el sistema nervioso, del cerebro, de un montón de cosas, que es súper interesante. Pero fíjense lo que es el sistema nervioso del ser humano, ¿sí? O sea, empieza en este desarrollo fetal, pero ¿sí? Empieza a culminar su desarrollo recién cuando son niños o cuando son adolescentes o preadolescentes, ¿sí? O adultos ya. Algo importante que ustedes tienen que saber es la formación el sistema de los sentidos, ¿sí? Fíjense que la formación de los oídos es en la semana 12. Ya en la semana 12 se considera que el feto puede empezar, ¿sí? A escuchar. No quiere decir que reconozca, sino que escucha. Después, a medida que van pasando las semanas, empieza a reconocer, ¿sí? Porque va acompañado del sistema, ¿sí? Nervioso central. ¿Está? Pero lo importante es eso, la formación de los oídos en la semana 12. Por eso es importante esto que siempre esa mamá y ese acompañante o esa pareja o quien sea tenga que le hablen al feto, los ruidos, empieza a detectarlo, van a ver que generan saltos bruscos o lo que sea, que se siente los movimientos fetales cuando se canta una canción, cuando se escucha ciertas voces, ¿sí? Por eso es tan importante, Lu, maternidad centrada en la familia. Sí, totalmente. Nosotros hacemos mucho énfasis en todo eso. Totalmente. Esas voces y todo, aparte con líquido se amplifica el sonido. Entonces, todas esas voces que van a escuchar, ¿sí? Dentro de cuando están en su desarrollo fetal, después cuando nacen, ¿sí? Cuando esto que dice maternidad segura y centrada en la familia, es lo que van a reconocer primero, ¿sí? Por eso es tan importante de que esté todo el tiempo, ¿sí? Bajo el cuidado de su familia, ¿sí? Ese recién nacido. Y que no interaccione, que no vaya mucha gente durante el nacimiento y todo eso. Pero bueno, lo importante es eso, ¿sí? Son las primeras voces que va a reconocer porque ya, ¿sí? Va a reconocerlo intraútero, ¿sí? Bien. Aparato gastrointestinal. Acá algo importante, ¿sí? Es que acá en el aparato gastrointestinal es el aparato más complejo, ¿sí? Que existe en el feto, aparte del cardiovascular, obviamente, pero es el más complejo, ¿por qué? Porque intervienen los tres, ¿sí? Las tres capas germinales. El endodermo, el ectodermo y el mesodermo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada una de esas capas va a producir el desarrollo de algún órgano, ¿sí? Que forma parte del sistema. Fíjense, el endodermo sí que es el más interno, va a desarrollar lo que es el esófago, el estómago, el intestino delgado, hígado, páncreas y mayor parte del colon, ¿sí? Y el ectodermo ya son todo lo que es la parte externa, ¿sí? Cavidad bucal, faringe y ano, ¿sí? Que a veces puede pasar que tengan alteraciones, por ejemplo,
nacen niños con ano imperforado, quiere decir que no tienen la terminación, ¿sí? Eso tiene que ver con una alteración en el desarrollo del ectodermo, ¿sí? Ustedes como ven ahí esta fotito, ¿sí? Así se desarrolla, ¿sí? Fíjense en que tienen un conducto vitelino que se llama, bueno, eso no importa, pero se forman como membranas troncales y es como si fuera un tubo, ¿sí? Digestivo que se va a empezar a diferenciar, ¿sí? Algo importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que parte del intestino, ¿sí? Durante el desarrollo fetal sale hacia afuera, se gira, se rota y se vuelve a ingresar. ¿Qué quiere decir esto? Por eso cuando ustedes ven lo que son las ecografías, a veces van a ver que en algunas, si prestan atención, van a ver que se le mide la circunferencia abdominal del feto. Esa circunferencia abdominal del feto tiene que ver con esto, ¿sí? Tiene que ver con que se cumpla y se salga, o sea, se recubra, ¿sí? Y se encuentre completamente desarrollada todo lo que es la parte de los intestinos, ¿sí? Esta parte digestiva, del sistema digestivo. Les digo esto ¿por qué? Porque a veces puede pasar que haya alteraciones y hay patologías con respecto a esto, ¿sí? Malformaciones congénitas, ¿sí? Lo que tienen que saber de esto de importante es que a partir de la semana 12 el feto comienza a ingerir líquido, ¿sí? Y elabora meconio a partir de la semana 16. ¿Sí? El meconio es la primer caca del bebé, ¿sí? Entonces, eso es importante también porque ese líquido amniótico que decíamos que ingerías a partir de la semana 12, ¿sí? Bien, ya terminamos, ¿eh? Nos faltan 2 o 3 cositas nada más. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Ya están quemados con todo esto. Pero bueno, ¿Puedes repetir lo último, por favor? Lo último del sistema digestivo. Esto, de que en la semana 12 empieza a ingerir líquido y en la semana 16, ¿sí? Ya empieza con la eliminación intestinal. Entonces, Gracias. en la semana 12 empieza a deglutir, ¿sí? Ya empieza ese reflejo deglutorio, ¿sí? Por eso es una conexión entre el sistema nervioso central y el sistema digestivo. Empieza a ingerir líquido, a deglutir, y en la semana 16 ya empieza con la eliminación de meconio, ¿sí? Bien, sistema renal. En el riñón, como todo, obviamente, la mayoría de la eliminación que va a producir el feto no va a eliminar grandes cantidades de orina ni producir tanta cantidad de orina, ¿sí? En realidad, todo este filtrado de desecho y de toxinas y demás, una que no va a estar tan expuesto y otra que la eliminación la produce la placenta, ¿sí? O sea, no la va a producir el feto, sino la va a producir la madre a través de la placenta. Entonces, ¿va a tener una función? Sí va a tener una función, pero va a estar disminuida esa función renal, ¿sí? Después que nace, obviamente todo esto se constituye, se genera obviamente la eliminación como corresponde. Bien, algo importante de esto, los riñones, uréteres y porción superior de la vejiga son formadas por el mesodermo, la capa intermedia, ¿sí? El resto, ¿sí? Que es la porción restante de la vejiga, la uretra femenina y masculina, provienen del endodermo, ¿sí? De la capa interna. Y la uretra masculina distal del ectodermo, ¿sí? O sea, fíjense que también tenemos las 3 capas germinales que intervienen en este sistema, ¿sí? Algo importante, los riñones comienzan a producir orina a partir de la semana 10 y su primera eliminación es en la semana 11. ¿Sí? Eliminación mínima de orina, obviamente, no de grandes desechos, sino de lo básico, ¿sí? Como que empieza a funcionar ese cáliz renal, esa nefrona, ¿sí? Empieza a desarrollarse. Fíjese cómo es el riñón, ¿sí? Tienen la pelvis renal, el uréter, se empiezan a definir y después empiezan con los cáliz, ¿sí? Los túbulos, los túbulos colectores y empieza a formarse bien la nefrona, ¿sí? Pero bueno, lo importante es eso. Bien. Y el aparato reproductor, ¿sí? Acá, generalmente, obviamente que el sexo se va a definir según, según los cromosomas, ¿sí? Obviamente.
y se definen en la concepción. Tengo predominio de X, ¿sí? O tengo XY o tengo XX, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a hacer esto? Me va a hacer que se diferencien esas gónadas, ¿sí? Generalmente el desarrollo de las gónadas indiferenciadas es hasta la semana 7 y después ya se empiezan a diferenciar. ¿Qué me ayuda a diferenciar? Cuando yo tengo el cromosoma Y, se va a estimular la mayor secreción de testosterona, ¿sí? Entonces, este cromosoma Y lo que va a hacer es aumentar la segregación de testosterona, ¿sí? Entonces, eso lo que va a hacer es que se diferencie, ¿sí? El sexo masculino, ¿sí? Y se van a desarrollar las gónadas masculinas, ¿sí? Si tengo ausencia de testosterona, quiere decir que yo no tengo cromosoma Y, que tengo cromosoma X, y acá lo que va a hacer es se van a diferenciar en ovarios, ¿sí? O sea, esto es importante, de hecho, bueno, yo me río porque a modo de caso, tuvimos un caso el año pasado en neonatología de Liga, Raquel, cuando íbamos con los alumnos, donde una pacientita no sabíamos si tenía hermafrodismo o qué, porque en realidad no estaba bien diferenciada los genitales externos, no estaban bien desarrollados. Y tenía que ver con que la madre había liberado testosterona, ¿sí? Porque en realidad ella tenía un cáncer uterino y ese carcinoma lo que hizo fue aumentar la liberación de testosterona. Entonces eso lo que hizo fue que ese prematuro, ¿sí? Ese recién nacido, generara, ¿sí? El desarrollo externo de genitales masculinos y en realidad era femenina. ¿Sí? Se hizo un análisis cromosómico donde se detectó que ese recién nacido era XX. Pero ¿sí? Esa liberación de testosterona por el carcinoma hizo que desarrollara genitales externos masculinos, ¿sí? Fíjense la importancia de hacer un estudio cromosómico, de ver los cromosomas y cómo influyen esos cromosomas, ¿sí? En el desarrollo del sistema reproductor fetal, ¿sí? Esto se lo digo a modo de ejemplo, ¿sí? Algo importante, los genitales suelen visualizarse en la semana 12, ¿sí? En la semana 12 es donde ya podemos visualizar estos genitales externos, ¿sí? Ya en la semana 7 se diferencia y en la semana 12 ya los podemos visualizar. Todo depende si se dejan ver, como siempre. Bien. El sistema musculoesquelético, ¿sí? Acá les puse una fotito. En realidad, esto es lo que les decía Sí. ¿Alguien preguntó algo? No sé si alguien preguntó algo. Bien. Bueno, con respecto al sistema musculoesquelético, ¿sí? Esto es lo que yo les decía de la diferencia entre un embrión y un feto, ¿sí? El feto ya empieza con la osificación a partir de la semana 8, pero sí, ya tenemos, ¿sí? Ya tenemos la transición ahí en la semana 8. Y se considera feto en la semana 9. ¿Por qué? Porque ya tenemos osificación, ¿sí? Los movimientos fetales y el esqueleto primitivo ya lo tenemos entre las semanas 6 y 7. Entre las semanas 6 y 7 ya vamos a tener los primeros movimientos fetales, ¿sí? Puede ser que esa paciente y esa gestante empiece a sentir ciertos movimientos, pero es muy raro, o sea, tiene que tener como mucha sensibilidad, pero puede pasar, ¿sí? Que lo empieza a sentir. Y ya tienen, sí, el esqueleto primitivo, pero es cartílago. Recién empieza el proceso de osificación en la semana 8 a 9, ¿sí? Por eso en la 9 se considera que es feto. Bien. El sistema tegumentario, ¿sí? Que es el último sistema que vamos a ver de desarrollo, es el sistema, obviamente, el desarrollo de la piel. Acá nosotros vamos a tener como varias etapas, ¿sí? Obviamente que depende de la capa germinal, ¿sí? Del ectodermo, ¿sí? Todo lo que es el sistema tegumentario. Vamos a tener primero el desarrollo de lo que es la hipodermis, ¿sí? Después la dermis y por último la epidermis. Lo último que se va a desarrollar es la epidermis. La epidermis, algo que ustedes tienen que tener en cuenta es el estrato córneo, que es la última parte, ¿sí? del desarrollo de la epidermis.
A medida que va aumentando la edad gestacional, ese epidermis se va engrosando y se va a desarrollar más, ¿sí? Nosotros vamos a tener en el sistema tegumentario, ¿sí?, lo que es la dermis, con todo lo que es el sistema vascular y todo lo que son las glándulas sudorípadas, se van a ir desarrollando a medida que avancen los sistemas, las semanas de gestación. Lo importante que ustedes tienen que saber es que a menor edad gestacional, ¿sí?, menor desarrollo de ese epidermis. ¿Sí? Generalmente tienen la dermis, la epidermis es muy finita y a medida que va aumentando su edad gestacional va incrementando el grosor, ¿sí?, que es la última capa que nosotros tenemos en contacto con todo, ¿sí? Por eso van a ver que los recién nacidos prematuros van a ser como enrojecidos, ¿sí?, y parece que tuvieran una piel transparente, que se ven los vasos sanguíneos, y son bien enrojecidos y es tirante la piel, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen inmadurez en el desarrollo de esas glándulas sudorípadas y a su vez tienen inmadurez de ese epidermis, es muy finita, ¿sí? Entonces, esa piel es mucho más permeable y a su vez tiene más riesgo de infección, ¿sí? Porque no tiene el pH, porque es súper permeable, donde yo coloco algo húmedo, ¿sí?, va a pasar directamente, no hace la barrera de protección, ¿sí? Algo que ustedes también pueden ver en los recién nacidos, y esto lo van a ver cuando vean recepción del recién nacido, es lo que se puede llegar a ver, ¿sí? Es el veremix gaseoso, ¿sí?, que es ese unto blanquecino que tiene ese bebé ahí que ustedes ven en la fotito. En realidad eso lo que hace es cubrir a todo el feto en el útero y lo que permite es que no se deshidrate la piel. ¿Vieron cuando ustedes están mucho tiempo en la pileta, ¿sí?, o en el mar o donde sea, que empiezan a deshidratar la piel y empieza como a arrugarse? Bueno, ¿por qué? Porque, o sea, ya vieron que por osmolaridad y demás, ya empiezo como a deshidratar la piel. Bueno, lo que permite este vermis gaseoso es como si fuera un unto de grasa que hace que esa piel no se deshidrate en contacto con el líquido amniótico. A medida que ese que ese feto va aumentando su edad gestacional, incrementando su edad gestacional, ese vermis gaseoso se va reabsorbiendo y solamente va a quedar en los pliegues. Es como una grasita blanca que queda en los pliegues. Cuanto mayor unto, ¿sí?, sebáceo o vermis gaseoso, menor edad gestacional, ¿sí? Otra cosa, por ejemplo, las uñas se desarrollan a partir de las 36 semanas de gestación también. Entonces, importante, el sistema tegumentario es como la barrera de lo más importante, ¿sí?, cuando son recién nacidos prematuros. Es tratar siempre, es lo último que se termina de desarrollar completamente, ¿sí? Por eso es lo que mayor hay que tener cuidado con respecto al tema de la piel y el tema de los cuidados sobre la piel, ¿sí?, más que nada de enfermería. Bien, creo que no me he olvidado nada más de esto. No les puse la semana de gestación donde se empieza a desarrollar. Bueno, acá lo que les decía, todo esto está en el capítulo 7 y después tienen el link de YouTube de la circulación fetal. Bueno. Excelente, Lu, excelente clase. Quemé el cerebro. Como a mí me gusta. Culpa tuya, Raquel. No es culpa mía esta vez, es culpa tuya. Pero lo importante de todo esto es que para que se logren entender y relacionar todo lo que es la asignatura, porque por ahí uno específicamente no le va a estar preguntando todos los nombrecitos de todas las cosas así que lo memoricen y que después no se lo acuerden, sino es entender, porque de ahí es donde surgen las dudas para atender a la usuaria, ¿no? Sí. Lo importante que tiene el control preconcepcional, o sea, es un montón de cosas, es mucha información que obviamente que la tenemos que dar separada porque no se puede incluir todo junto, pero la idea nuestra es que ustedes relacionen, ¿no? Y cómo se va formando el feto, de cuándo a cuándo es embrión, cuándo pasa a ser feto, todo este tema de la circulación y cómo se van formando los distintos órganos y sistemas. Todas esas cosas son importantísimas, pero esto es, volvemos a repetir, que se entienda, que se comprenda, que lo puedan analizar. Si lo entendieron, parece que no, pero obviamente que hay que fijar conocimiento y volver a ver, pero entendiéndolo es todo más fácil.
Sí, sí. No, y aparte de esto que vos decís, el tema del control, ¿por qué controlamos esto? O sea, ¿qué es importante en cada semana de gestación? ¿Por qué la curva de glucemia en tal semana? O sea, siempre saber por qué es importante, porque todo tiene que ver con el desarrollo del feto, ¿sí? Y esto de las hormonas, del flujo sanguíneo y demás. Esto está, el link de circulación fetal que preguntan ahí, está en el PowerPoint que sí, está en la última filmina del PowerPoint, ¿sí? Bueno. Yo muchas veces hago hincapié en, y por ahí lo digo, lo transmito con preocupación, de cuál es la situación nuestra, en nuestra comunidad, de decir, y lo importante que es aquella paciente que ingresa a parir y sin controles. ¡Wow! ¿Qué significa? ¿Qué me perdí? Claro. ¿Cuánto me perdí de todo esto? ¿No? Entonces, bueno, si no sabemos, en sí no sabemos cómo fue ese desarrollo fetal, o sea, si uno se pone a pensar es un montón, porque no sabes con lo que te vas a encontrar. Por eso siempre decimos que es como una emergencia obstétrica, en el sentido, por más que sea, venga todo bien, no sabemos con lo que nos vamos a encontrar ahí. Y esto de los controles, que vos seguramente ya lo vieron y demás, toda interrupción del flujo sanguíneo de la placenta hacia el feto puede llegar a producir alguna malformación, alguna insuficiencia en algún desarrollo fetal, depende en qué semana de gestación estén. Por eso, cuanto uno más sabe, a veces peor es. Si llegan a tener familiares gestantes, ya lo sabes por qué me propio, Raquel. No se me vayan, chicos, porque tengo algo importante que aclarar. Ahora cuando la despedimos a Luciana. Así que no se me vayan. Bueno, Lu, te agradezco y nos vamos a ver en el próximo link que te toque a vos. Sí, sí, ya te vamos a hacer un recordatorio. Me van a hacer recordatorio y aquí estaré. Bueno, gracias, Lu. Nos vemos, adiós. Un placer. Chao. 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 Chicos, por favor, ahora que los tengo a todos, Junín y Pergamino. Después lo vamos a poner en avisos, pero a ver, quiero que la sede Junín, me diga, ¿tiene algún inconveniente? Porque como el examen parcial es único para ambas sedes y es virtual, lo vamos a poner en una fecha. La idea es ponerlo para Junín, que en el cronograma figura el día 16, ponerlo el día 18, porque todos van a tener el mismo horario de ingreso y de cierre del parcial. Entonces, bueno, necesito que me digan, Junín, si tienen algún inconveniente, el día 18 a las 14 horas. Conectarse. No, calculo que ninguno. No, profe. Bueno, No, pero creo esto que lo quería ninguno. aclarar para que todos estén... Profe, Sí. en caso de rendir un final a esa hora, ¿cómo hago? Porque yo rindo enfermería del adulto y del anciano 1 a las 2 de la tarde. ¿A las 2 de la tarde? También, profe. Bueno, no sé, tendrían que preguntarle a la docente si pueden llegar más tarde, porque hay que ver cuántos inscriptos, o si los pueden dejar para lo último. O sea, de alguna manera hay que correr lo que más se puede. Y acá estamos hablando de que 50 estudiantes van a rendir un parcial. ¿Con qué docentes tienen el final? Paula Cintia. ¿Y a qué hora es el final? ¿A las 14? Sí, a las 2. A las 14. Bueno, pregunto ahora, como los que van a rendir el final se pueden conectar desde la pregunta, si lo ponemos al examen a las 15. Y también, profe, yo creo que no hay problema porque está dentro del horario de la materia. De la cursada. Claro, habría que consultar más que nada, creería yo, con la profesora del final, porque viste que siempre se toman un tiempo. No. A ver, la docente, tenemos responsabilidades y derechos. Si el final es a las 14, el final tiene que tomarse a las 14:10, como máximo, 10 minutos de tolerancia. Lo que sí pueden hablar, no sé cuántos inscriptos hay, pero de pronto los que tienen el examen parcial
preguntar de primero. Acá, en todos ustedes, ¿cuántos son los que rinden ese final? Creo que somos 3. 3 personas, nada más. Sí. Bueno, vuelvo a repetir, como ustedes se pueden conectar desde la universidad, que entren de a uno y lo ponemos a las 15 o 15:30. Díganme la mayoría, porque una vez que decidamos acá, ya no se mueve. O sea, después no vale andar mandando un mensajito, WhatsApp, porque si no nos volvemos locos todos. Total, estamos dentro de los horarios de la cursada. No sé qué A mí opina el me resto, parece bien pero a las 3:30 por ahí, a los que rendimos también nos va a quedar bastante cómodo. Bueno, entonces quedamos así, porque está dentro del horario de cursada. ¿Ponemos 15:30? Sí, sí. Sí, me parece. Sí, profe, no hay problema. Sí, profe. Sí, no hay problema. No, bueno, yo después se lo comunico, lo van a ver porque el examen lo vamos manejando entre las docentes de Pergamino y nosotras. Todas aportamos, lo armamos y después sale. O sea que eso, los horarios generalmente lo hago yo para poner la visualización. Así que bueno, quedamos así, 15:30. Para que, por lo menos para que esta instancia sirva como para que oficialmente están avisados. ¿Quedamos así? Sí, profe, no Sí, hay problema. profe, El día gracias. 18, 15:30 horas. Sí, profe. Bueno. ¿Cuándo nos volvemos a ver nosotros ahora? El martes tienen actividades, bueno, yo no me acuerdo ahora, pero tienen actividades sincrónicas y asincrónicas. ¿Vienen leyendo la plataforma? Sí, sí. Bueno, acá hay un power con respecto a este tema que dio Luciana, que lo vamos a cambiar por este otro nuevo. Bueno. ¿Entiende? Nosotros ya subimos uno, pero lo vamos a cambiar porque hay alguna actualización. Y también vamos a colgar de la plataforma el video. Ah, listo, mejor. Esto se los digo como ayuda. Una vez que ustedes leen, ayúdense con buscar videos en YouTube. Porque hay muchos videos que realmente, ¿qué hace el video? Ayuda a la interpretación. Sí, aparte también quedó bastante claro todo. Es mirar el video más que nada para repasar y... Para repasar, queda claro, somos conscientes de que es mucha información, pero tampoco es que nosotros le vamos a estar preguntando tan minuciosamente cada cosita. Si nosotros hablamos de circulación fetal, un ejemplo, puede ser en un parcial o en un final, entender a qué nos referimos, cómo, describir, desarrollar cómo es la circulación fetal, así en general, no es que vamos a pretender que se desmenuce de una manera tan como se hace en la clase. Pero sí, nosotros tenemos que dar cuenta que ustedes lo saben, lo aprendieron y entienden cómo es. Igual que tener una referencia de cómo se van armando los distintos sistemas en el desarrollo fetal. ¿Está? Sí, profe. Bueno, ¿alguna otra cosita que quieran compartir? No. Bueno, nos vemos, que la pasen lindo. Chao. Gracias, profe, gracias. Chao, hasta luego. Chao. Chao, profe.